Aleluya. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra en esta hora? Gloria a Dios. Si usted está listo, entonces me acompaña a Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10 en el versículo 1. Dice la palabra: entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En el verso 5 dice: y envió, gloria a Dios. Entonces, dice la palabra, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, ¿qué debían de hacer? Predicar diciendo. ¿Qué iban a decir? El reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto y echad demonio, fuera demonio. De gracia recibiste, de gracia, gloria a Dios, debemos de dar. Muy bien. En el capítulo 4, en el versículo 17, Jesús comienza el ministerio y dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso significa cambien de dirección. No tienen que ir hacia la oscuridad, hacia el pecado, hacia el fracaso, hacia la ruina, hacia la desesperación, todo lo contrario. Arrepentíos, cambien de dirección, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, y que echaban, la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Pasaron de allí y vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Verso 23. Y recorriendo Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían, ¿qué cosa? Dolencia, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Gloria a Dios. Vemos nosotros, aleluya, que el Señor comienza el ministerio. Y comienza el ministerio entregando un mensaje. Ese mensaje es buenas noticias. Significa el evangelio, buenas noticias. Pero no solamente era el anuncio de cosas buenas, sino que esas buenas noticias tenían la sustancia, el poder, gloria a Dios, para que lo dicho sea hecho, que lo que se declaraba se establecía. La palabra producía las obras del mensaje. Por lo tanto, en primer lugar, gloria a Dios, Jesús hizo algo importante. Número uno, aleluya, Él predicaba la palabra, predicaba el evangelio del reino. Por eso es que esas buenas noticias son buenas noticias del gobierno del reino de Dios, donde operan las leyes sobrenaturales. Gloria a Dios. La palabra, la fe, aleluya, la unción, la gloria de Dios, la dimensión del Espíritu. Por lo tanto, gloria a Dios, cuando el Señor hablaba la palabra, esa palabra no retornaba vacía, sino que producía, gloria a Dios, el milagro, la transformación
y era esa palabra prosperada para aquello que fue enviada. Por lo tanto, el Señor comienza el ministerio declarando la palabra arrepentíos. Gloria al nombre de Jesús. El primer paso para recibir, alabado sea el nombre de Jesús, esa gracia, ese favor, esa bendición de Dios, necesitamos el arrepentimiento. El arrepentimiento no tiene que ver con lágrimas, no tiene que ver tampoco con gritos, no tiene que ver tampoco con tristeza. El arrepentimiento tiene que ver con cambio de dirección. Un arrepentimiento significa una persona que reconoce que está lejos de Dios, que reconoce sus pecados, que reconoce sus iniquidades, que reconoce que no conoce a Dios como una persona y no conoce a Cristo. Entonces, en resultado de ese pecado es la muerte, la destrucción, la enfermedad, la ruina. Pero ahora el hombre se arrepiente. Eso significa, no voy a andar más lejos de Dios, no voy a practicar más este pecado, no voy a cometer estas cosas malas que he hecho. Aquí voy a terminar con esta vida de tiniebla, de desastre, de ruina, y ahora me vuelvo. Alabado sea el Señor. Muy bien. Muchos han intentado por sí mismos, pero no lo lograron. Una semana, unos días y luego otra vez recaen sobre lo mismo. ¿Por qué razón? Porque no solamente yo tengo que arrepentirme de lo malo, sino que tengo que venir a Jesucristo. Tengo que recibir a Cristo como Salvador y Señor de mi vida, porque entonces en Él sí hay perdón de pecado. Eso significa, gloria a Dios, que ahora mis pecados han sido perdonados y como resultado tengo paz con Dios, paz conmigo mismo, paz con mi semejante. Gloria al nombre de Jesús. Y como resultado ahora tengo una experiencia, aleluya, de salvación, una experiencia de salvación. Soy salvo, no porque lo digo, no porque lo repito, sino porque la sangre de Jesucristo comenzó a operar en mi vida. Intervino, gloria a Dios, en el área de mi alma para limpiarme de todos mis pecados. Y la obra de Jesús comienza a operar a favor de mi vida. Gloria al nombre de Jesús. Ahora dimensionalmente o espiritualmente yo comienzo a recibir la herencia que dejó, aleluya, el Padre a través de Cristo. Ya no soy un esclavo del pecado, ya no soy un esclavo de la tiniebla, de la maldad. Él me ha hecho libre por el oír la palabra de Dios. Aleluya, por conocer la palabra. Él es la palabra que me revela las escrituras, que me anuncian la salvación, que me anuncian que si realmente yo me arrepiento y me vuelvo a Dios de todo corazón, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Al recibir la palabra, ahora yo recibo el Espíritu de Dios. Y al recibir el Espíritu de Dios va a gestar esa palabra dentro de mi corazón. Y hará ahora, gloria a Dios, no solamente una persona libre, no solamente una persona salva, no solo una persona que tiene los beneficios del Padre, sino que me hará nacer de nuevo. Aleluya. De esa simiente incorruptible, de tal manera que los que le recibieron, los que creyeron en Él, ahora son más que discípulos, son hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hijos del Dios Altísimo. Somos hijos de Dios no porque fuimos creados por Dios, fuimos hechos criatura de Dios. Somos hijos de Dios porque hemos sido engendrados, no de carne, ni por voluntad humana, sino por el Espíritu Santo. O sea que al arrepentimiento, gloria al nombre de Jesús, lo que va a hacer en mi vida es una transformación.
Aleluya, un nuevo hombre, una nueva mujer creada en Cristo Jesús. La primera cosa, ese es el mensaje del evangelio. Aleluya, por ti mismo no podrás liberarte del pecado y de la iniquidad. Significa la naturaleza torcida que heredamos desde Adán. No puedes liberarte a sí mismo, pero conoceréis la verdad, las buenas nuevas del evangelio. Aleluya, conocéis la verdad y la verdad te hace libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Los que están lejos de Dios, los que están viviendo en oscuridad, en pecado, en tiniebla, no tienes que continuar allí. No importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuán lejos de Dios te haya ido o en lo profundo que hayas caído. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo y en el evangelio del reino. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Aleluya. Si puedes creer en esta hora, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Serás libre del pecado, libre de la condenación, libre de la culpa. Aleluya. Porque serás reconciliado con Dios como si nunca jamás hubieses pecado, como si nunca jamás se hubiese quebrado esa relación entre Dios y el hombre. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, gloria a Dios. En esa cruz Él proveyó para la salvación. Ese es el mensaje del evangelio. Pero también dice la palabra que el Señor predicaba y el Señor enseñaba. Necesitamos nosotros conocer las Escrituras. Si no conocemos las Escrituras, entonces vamos a andar deambulando, buscando alguna experiencia espiritual, pero una vez que la tenemos, nos gozamos por un corto tiempo, pero cuando viene la tormenta, cuando se levanta el enemigo, cuando las cosas negativas vienen en contra, entonces nos derrumba, es grande la ruina. Así fue comparado a aquel hombre que recibe la palabra y ese hombre que puso su vida, su familia, su casa sobre la palabra. Y aquel hombre que edificó sobre la arena, uno sobre la roca y otro sobre la arena. La casa el modelo de la casa o diseño era los mismos. Lo que hizo la diferencia fueron los cimientos. Uno estaba sobre la arena y otro estaba enclavado o ahondado en la roca, que es Cristo, que es su palabra. Gloria a Dios. Entonces sobre uno vino el viento y la tempestad, y entonces sacudió aquella casa. Se sintió el cimbrón, pero no cayó. Pero el que estaba sobre la arena, vino esa tempestad, derribó esa casa, y ahora fue grande la ruina de aquel hombre. Oh, cuántas cosas que se levantan contrarias, pero si estás sobre la roca que es Cristo Jesús, estará firme. Entonces, el Señor predicaba la palabra. La predicación de la palabra te motivará, te va a levantar. Pero la enseñanza te va a edificar, te va a construir, te va a consolidar, te va a madurar, te va a transformar tu mente, tu pensamiento. Gloria a Dios, va a ser cambiado por el poder de lo alto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces necesitamos oír, necesitamos recibir la palabra, pero necesitamos escudriñar la palabra. Necesito profundizar en la palabra. Y cuando voy a profundizar en la palabra, no lo hago para rendir un examen, sino que lo hago, aleluya, para conocerlo. Y una vez que lo conozco un poco más a través de la palabra, esa palabra me va a transformar. Así que necesitamos la predicación de la palabra. Pero necesitamos la enseñanza.
Aleluya. Un pueblo que está en ignorancia es un pueblo que anda divagando. Necesita conocer, necesita estudiar la palabra. Y esto no es para el apóstol solamente o para los 5 ministerios. Y aquella persona que dice, yo soy una persona que, bueno, soy un abogado, soy un médico, o yo tengo negocio. Como que esa persona no necesita escudriñar las escrituras. Lo necesita, porque en todo lo que emprenda será prosperado, dice la palabra de Dios. Todo lo que emprenda será prosperado. Pero será prosperado si medita de día y de noche en la palabra. Aleluya. ¿Qué dice Josué capítulo 1 verso 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, número 1, necesito leer, pero necesito meditar, necesito entender lo que estoy leyendo y necesito que Dios me hable a través de su palabra, porque no está simplemente con un libro. La palabra es espíritu, alabado sea el Señor. Hay cosas que no entiendo, pero igual las leo. Porque lo que yo no entiendo en la carne o lo que yo no entiendo con el entendimiento natural, mi espíritu sí está recibiendo la sustancia de esa palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces se me abrirá el entendimiento para comprender luego. Aleluya. Entonces dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos. ¿Harás qué cosa? Prosperar tus caminos y todo, no algunas cosas, todo te saldrá bien. Entonces no solamente yo tengo la palabra delante de mis ojos, no solamente la leo, sino que ahora medito, la llevo a mi mente y eso va a transformar mi pensamiento. Y cambiando mi forma de pensar voy a cambiar la forma de vivir. Gloria a Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Entonces, ¿cuál es el secreto? Número 1, tengo que recibir el mensaje de salvación, porque es poder de Dios. Pero luego que lo recibí, necesito la enseñanza, necesito conocer las escrituras y necesito conocer la palabra, que es Cristo Jesús en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien. La tercera cosa que hizo Jesús es sanar los enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos, limpiar leprosos. Aleluya, obrar milagros. Bueno, usted dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás el diablo. Muy bien. Y el Señor lo hizo. Habló la palabra y la gloria de Dios se manifestó. Qué texto tremendo en Mateo 4, verso 23. Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad. ¿Se atreve a creer en esta hora que todas sus enfermedades son curadas? Aleluya. Dijimos que la palabra es espíritu, que la palabra no está en tiempo, aleluya, sino que la palabra es eterna y gobierna el tiempo. Por lo tanto, usted no tiene que esperar, la esperanza no va a obrar el milagro. En ninguna parte de las escrituras dice, por tu esperanza has sido sanada, por tu esperanza has sido liberado. No, por tu fe. Cuando habla de esperanza es algo que yo tengo que esperar que va a venir. Pero cuando ya ocurrió, yo debo de recibirlo por fe. Y la fe no es un sentimiento. La fe no es una emoción. La fe, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya,
tiene que ver que no es la mía, sino es la fe de Dios. Tened la fe de Dios. Esa fe de Dios no tiene límite. Esa fe de Dios, aleluya, es la sustancia de la eternidad. Gloria a Dios. Esa fe, hoy yo quisiera tener esa fe. Usted está recibiendo esa fe. Porque la fe viene por el oír por la palabra. O sea que la vía donde usted va a recibir la fe de Dios, no la suya, la fe de Dios es por medio de la palabra. A medida que usted recibe la palabra, usted está recibiendo la fe. Y la fe que opera, la fe que obra. Santiago dice, muéstrame tus obras y te diré de tu fe. Porque hay gente que dice, hoy yo tengo una fe tan grande en Dios, pero vive en la ruina. Vive esclavo del pecado, vive esclavo de tantas cosas, pero tiene una gran fe. Esa es una fe natural y la puedes probar. Tú observas a esa persona cuando se levanta la tormenta, cómo actúa. Observas a esa persona cuando las cosas están difíciles, qué habla, qué piensa, qué dice. ¿Cuáles son sus motivaciones? Si se cambiaron o no. Si se cambiaron los objetivos o se cambió la visión por causa de esa situación negativa que se levantó como un tropiezo para tratar de detener lo que Dios está llevando adelante. Entonces te das cuenta si tiene o no tiene fe. Si quieres conocer a una persona, déjala hablar. Y hay personas que hablan constantemente lo negativo, lo que no se puede. Hablan problemas y problemas, todo el tiempo problemas y problemas y problemas. Tú ya sabes que ese vaso está vacío de fe. Ahora, no, pero yo escucho la palabra. Sí, pero dice la palabra de Dios en hebreo que a ellos no les resultó. Ellos no pudieron entrar porque no oyeron con fe. O sea que yo tengo que oír, tengo que prestar mis oídos, aleluya, para oír con fe. Gloria al nombre de Jesús. Porque hay personas que van a escuchar la palabra a través de los oídos de la razón. Entonces, cuando una palabra de Dios viene con poder sobre su vida, ellos están oyendo, sí, ya sé, es muy bueno, muy linda la palabra, pero la realidad, esto es difícil, esto es imposible, esto no están oyendo con fe. Eso significa que hay un abortivo que está echando fuera la simiente. Está echando fuera la simiente de Dios que va a producir la obra de Dios. Por lo tanto, debo de oír con fe. Aleluya, gloria a Dios. En la palabra de Dios nos dice que yo voy a recibir. Alabado sea el Señor por fe. Necesito, aleluya, operar en fe. Y las escrituras dice, el justo por la fe vivirá. O sea que la fe no es un salvavidas cuando yo estoy mal. No es un salvavidas cuando estoy en una situación difícil. No, no, no. La fe es una manera de vivir. Es vivir creyéndole a Dios y creyendo en Dios y creyéndole a Dios. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, la primera cosa, debo de creer que le hay, que Él existe. Número 2, que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Usted tiene beneficios extraordinarios cuando se mueve en fe. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esta mañana? Que el Evangelio, gloria a Dios, tiene tantos beneficios extraordinarios. Salvación, sanidad, liberación. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, pero eso lo estaba haciendo el Señor Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, en Mateo capítulo 10, como leímos, dice la palabra, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Autoridad sobre los espíritus inmundos. Para echar fuera, dice la palabra, para echar fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora ya no era solo Jesús,
sino que ahora le dio autoridad y poder a esos 12. Más tarde le da poder y autoridad a los 70. A los 70 que regresaron regocijándose, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan. Vemos nosotros como el poder de Dios, aleluya, en Cristo Jesús, alabado sea el Señor, está siendo transferido, delegado y activado en el nombre de Jesús. Por eso necesitaba no solamente predicarle el evangelio, sino necesitaba enseñarles, entrenarles cómo hacerlo. Por eso el verso 5 dice: y a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones. Alabado sea el Señor. Aleluya. Este día es un día de muchos milagros, de muchas maravillas. Y lo que va a suceder en tu casa es algo poderosísimo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero necesitas las instrucciones. Aleluya. Porque tú vas a sanar los enfermos, vas a echar fuera demonios, vas a resucitar los muertos y vas a levantar los paralíticos y vas a limpiar leprosos. Y creo que allá detrás de la cámara me están diciendo amén. Y eso significa así sea. Gloria a Dios. Verso 7. Ellos obedecieron. Es importante la obediencia. Importante la obediencia. Porque la obediencia va a traer resultados. La obediencia va a activar los cielos. La obediencia va a activar lo sobrenatural que está profetizado para este tiempo. Si no hay obediencia, no habrá movimiento. Aleluya. Porque sí es cierto, el Espíritu Santo vino el día del Pentecostés, pero hubo muchas fiestas de Pentecostés. Pero ese era el día. Y el Señor le dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seas investido de lo alto. Sí, el Espíritu iba a venir, pero era necesario que ellos obedecieran y estuvieran, alabado sea el Señor, en la búsqueda de esa promesa del Padre, el Espíritu Santo, que los transformó, los cambió, los mudó, cambió su vida completamente y aleluya, transformaron en trastornadores de las tinieblas y liberadores, alabado sea el Señor, de las bendiciones espirituales sobre la gente. Verso 7, obedecieron y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y verso 8 no dice orad por los enfermos, sino dice sanad los enfermos. Una cosa es orar por los enfermos, por las dudas. Y la oración de duda no sanará al enfermo, la oración de fe. Hay un registro que se oró y está hablando Santiago cuando dice: si hay alguno entre vosotros enfermos, llamad a los ancianos. Y se ve que había alguna situación ahí, y si hubiese cometido pecado, que lo confiese, y luego van a ungirle con aceite y el enfermo va a sanar. Hay varias maneras de sanar los enfermos que vemos en las Escrituras. Número 1, vemos nosotros, alabado sea el nombre de Jesús, que el Señor sanó a través de la palabra. En el caso, nosotros no somos los sanadores, porque la fuente de sanidad, de salvación y de milagro es Yahweh Rafa. Aleluya. Significa el Señor es tu sanador. Pero el nombre, sobre todo nombre, fue la herencia de Yeshua Mashiach. Jesucristo es el Señor. Y a Él le dio toda autoridad y poder, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces el Señor le dijo a los discípulos más tarde: por tanto, id, alabado sea el nombre de Jesús. Con esa autoridad, con ese poder. Ahora, qué glorioso, aleluya. ¿Por qué? Porque los nombres de Dios actuaron en el Hijo, porque tiene su genética. Por lo tanto, el Señor vino a sanar también a los enfermos. Gloria al nombre de Jesús. Fue profetizado que el Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho carne, habitando en la tierra, operando como Dios en la tierra, trajo salvación y salvó constantemente, está salvando.
pero también Él sanó y constantemente está sanando. Porque Él vino a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que sea sano. Es que sea sano. Por eso la profecía en Isaías 53, verso 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, aleluya, escuche, por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos. ¿Qué pasa con Isaías? Está hablando de algo que aconteció y todavía no había acontecido. Es que la profecía, gloria al nombre de Jesús, lo profético, alabado sea el Señor, no está sujeto al tiempo. Cuando la palabra viene del corazón de Dios, viene del corazón del Eterno, viene del corazón del yo soy, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Donde está presente en el pasado, en el presente y en el futuro. Por lo tanto, la profecía es que por sus llagas fuimos nosotros curados. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:24 dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia? Y por cuya herida fuimos nosotros curados. Gloria al nombre de Jesús. Por cuya herida fuimos nosotros curados. Alabado sea el nombre del Señor. Fuimos nosotros curados. Más también dice las Escrituras, aleluya. Mateo capítulo 8, verso 17, dice las Escrituras, aleluya, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuándo está diciendo el Señor Jesús eso? Cuando sanó a los enfermos, y en este caso a la suegra de Pedro, la sanó, que estaba postrada en cama con fiebre. El Señor la sanó y dijo: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Eso significa que muchos dicen: bueno, ahí se está refiriendo al Mesías, y se está refiriendo también al pueblo de Israel herido por la rebelión, etcétera. Se está refiriendo a los enfermos. Se está refiriendo a los enfermos, y se está refiriendo a las enfermedades, y se está refiriendo que en el cuerpo del Mesías fueron hechas esas llagas, y por esas llagas, aleluya, no vas a ser curado, sino que fuiste curado. Por esa la orden es sanar a los enfermos, porque ya se resolvió el asunto. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya se pagó el precio, no solo por el pecado, sino también para que tengas salud. Alabado sea el Señor. No solo sanidad, salud, bienestar. Aleluya. Por eso dice, aleluya, 3 de Juan, verso 2 dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Aleluya, que tengas salud. Alabado sea el Señor, así como prospera tu alma, para que podamos ver nosotros cuál es la voluntad de Dios. Así que los envió, gloria a Dios, y le dijo: sanad los enfermos. Sanad los enfermos. No dice orad, sino dice sanad. Es algo que hay que hacer. Iglesia de Cristo, esta es la hora de predicar el evangelio del reino. Esta es la hora de escudriñar las sagradas escrituras y hacer discípulos. Pero también es la hora de operar, porque tú y yo hemos heredado, aleluya, una herencia tan gloriosa. Alabado sea el Señor. Y entre esa herencia tan gloriosa hemos heredado sus obras. Aleluya, somos hechura suya. Fuimos nosotros marcados para continuar sus obras. No tenemos que inventar nada. ¿Y cuáles son las obras del Señor?
Aleluya. San Juan 14, verso 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia hoy? ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy? Predicar las buenas noticias. Aleluya. Enciende el televisor o el plasma. Comienza a entrar en las redes y está inundado de malas noticias. Ese no es el evangelio del reino. El evangelio del reino es buenas noticias. Aleluya. Si no, pero la realidad es lo que estamos viviendo. Sí, pero esa realidad no se cambiará a sí misma. La realidad necesita otro mensaje. Bueno, pero hay muchos mensajes religiosos. Hay muchas creencias, filosofías. Hay muchas creencias de religiones en el mundo, pero no han cambiado al mundo. Alabado sea Dios. Solo hay alguien, alabado sea el nombre de Jesús, que continúa operando para la transformación, y es aquel que dejó una tumba vacía, que se diferencia a todos los líderes religiosos de la tierra, porque ellos murieron y están sepultados en el lugar donde lo pusieron. Pero nuestro Cristo de la gloria, aleluya, el Mesías, nuestro Yeshua, aleluya, Él murió en la cruz del Calvario. Nadie le quitó la vida, Él mismo la entregó. Tuvo poder para entregarla, tuvo poder para volverla a tomar. Aleluya. En ese cuerpo nos redimió, en ese cuerpo nos salvó, en ese cuerpo nos liberó, en ese cuerpo nos sanó, en ese cuerpo, alabado sea Dios, nos prosperó, nos reconcilió con Dios y nos dio una nueva vida. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no sé cuál es el Cristo que tú has recibido. Si recibiste el Cristo de la estampita, no va a ser mucho. Pero si recibiste el Cristo de la estampita, bueno, tenés que cuidar que no te agarre una lluvia, porque si se moja ya no sirve. La tinta se corre para todos lados, no se puede cuidar a sí mismo. Si recibiste esos Cristos que cuando están allá le tienen que poner reja para que no le roben ni le roben la ofrenda, no se pueden cuidar a sí mismos, has perdido tiempo. Pero si recibiste a Cristo, el Hijo de Dios, alabado sea el Señor, ahí la cosa cambia. Porque Cristo que está en ti y en mí no está muerto, está vivo. Porque Él no es Dios de muerto, es Dios de vivo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, estas señales, gloria a Dios, comenzaron a seguir a los discípulos porque fue, aleluya, transferida por el Señor y porque fueron enviados. Aleluya. ¿Con qué autoridad hacían lo que hacían? El Señor les dio autoridad. Gloria a Dios. Pero luego más tarde en la gran comisión, nuevamente, el Señor le dijo, id, es una orden. Y el resultado está en la obediencia. No vamos a ver nosotros, por nosotros mismos, un operar si no obedecemos. No se trata de esperar, se trata de obedecer. Se trata de obrar en base de una palabra, de una orden que el Señor nos ha entregado. Aleluya. Ahora, nuestra fe debe de ser puesta en Cristo. Primero porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y debe de ser basada en las Escrituras. Dice la palabra, teniendo todos un mismo espíritu de fe, dice Pablo, por lo cual, como está escrito, creímos, por lo cual hablamos. ¿Cómo creímos? Como está escrito. Por lo tanto, ¿qué está escrito? Que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y ahora quiero hablarle al ministerio. Mucha gente, pastores, pastoras, líderes de adoración, de alabanza, están enfermos. Y algunos están graves. Y algunos van empeorando cada vez más. Pero al principio, cuando recibimos las buenas noticias,
la recibimos en nuestra ignorancia total de lo que era Dios, del poder de Dios. Pero vino la buena noticia con poder, que por medio de Cristo somos salvos y somos sanos y somos libres. Y al recibirlo inmediatamente, esa palabra actúa en nosotros rápidamente. Pero luego pasan los años y qué difícil es creer para nosotros. Es muy fácil creer para los demás. Es muy fácil decir a la otra persona recibe, pero cuando nos toca a nosotros, cuando la enfermedad está en nuestro cuerpo, cuando sentimos los síntomas, cuando en la noche no podemos dormir, cuando los dolores están presentes, entonces ahí es donde juega un papel importante la fe y la palabra. Porque la palabra de Dios dice que debo de creer. Para el que cree todo es posible. Sí, pero la realidad es que yo siento los dolores, es cierto, pero no dice para los que no sienten, dicen para el que cree. A pesar de los dolores, a pesar del diagnóstico del médico y a pesar de todo lo que pueda anunciarse, yo debo de mantenerme en la palabra de Dios. Debe de mantenerme en lo que Dios dijo. Un hombre trajo a un hijo que el demonio lo tiraba en el fuego y lo tiraba en las aguas y lo quería matar. Y lo trajeron a los discípulos para que los liberaran. Los discípulos, como no pudieron, entonces comenzaron a hablar. Comenzaron a hablar acerca del tema. Muy bien. Luego vino el Señor Jesús. Y el padre le dijo, te ruego que liberes a mi hijo, porque ellos no lo pudieron hacer. Y entonces el Señor reprochó la incredulidad, oh generación incrédula. Y luego le pregunta al padre. El padre no era el endemoniado, el padre no era la persona que estaba en problema, pero era el hijo que estaba atormentado y los demonios se estaban manifestando. Pero qué cosa tremenda, le pregunta al padre, ¿puedes creer? Y claro, en medio de tanta multitud, ¿quién va a decir que no? Entonces sí, creo, pero no estaba sucediendo nada. El hijo seguía en la misma situación. Entonces el padre, dándose cuenta de eso, dijo, pero ayuda mi incredulidad. O sea, quiero creer, pero como que hay algo adentro que no me deja. Entonces, hay una diferencia entre lo que es la incredulidad y lo que es la fe. Lo que es la duda. Cuando tenemos dudas es porque nunca vimos, porque no tenemos información de tal cosa. No sé si existe, si es real. Pero si alguien me puede demostrar y probar que eso realmente es de Dios y que opera de esa manera, entonces ahora yo estoy listo para creer. Pero la incredulidad es diferente. La duda, el apóstol dice, a los que dudan, convencerlo. O sea, probarle de que Dios es lo que dice que es y hace lo que dice que hace. Pero con la incredulidad es diferente. Porque la incredulidad tiene que ver con un genoma. La incredulidad ya tiene que ver con una iniquidad. Y esa iniquidad vino gestándose en el corazón hasta endurecerlo. De tal manera se endurece el corazón porque hay una torcedura y hace que la incredulidad trabaje. Entonces, la gente ve milagros, pero a media hora se olvida y está hablando lo negativo otra vez. Y la gente ve el operar de Dios y wow, no hay como Dios. Pero al rato otra vez, ¿qué está pasando con esa doble forma de pensar? No es doble. Hay un esfuerzo tal para aún creer que Dios lo hizo. Algunos dicen, bueno, no, pero lo que pasa es que va a buscar alguna forma de tratar de que la razón tenga razón. Pero cuando la obra de Dios, la razón no le dará razón a Dios.
porque no es por la razón, es por la fe. Y entonces, ¿dónde opera la incredulidad? Al operar la incredulidad, eso es un genoma. Tiene que ver que yo pude haber heredado esa iniquidad de mis padres, de mis ancestros. Es toda una potestad que está establecida en mi mente como una fortaleza, que yo trato de desviar mi mente para creer, y un momento trato y ahora logro un momento creer, pero luego vuelve otra vez al lugar. ¿Por qué razón? Porque es un espíritu de incredulidad. ¿Y qué dijo el Señor cuando los discípulos dijeron: ¿por qué tú, Señor, echaste fuera a este demonio y nosotros no le pudimos echar? Y el Señor le dijo: este espíritu, no dijo espíritu, dijo género. Este género no sale sino con ayuno y oración. Qué tremendo. Alabado sea el Señor. ¿Qué había hecho el Señor antes de entrar en el ministerio? Ayunó 40 días y 40 noches, quebrantando los genomas de la serpiente, quebrantando los géneros malignos de las tinieblas. Por lo tanto, una de las cosas tiene que ver con la incredulidad. O cualquier cosa que pidiremos al Padre, dice la palabra, pero no dudando, no con incredulidad, sino creyendo de corazón, será hecho lo que diga será hecho. O sea, debo de recibir la palabra, debo de creer y ahora debo de confesar, declarar. Esa declaración, alabado sea el nombre de Jesús, en la que va a operar. Por eso dijo: Señor, si quieres puedes sanarme. El Señor dijo: sí quiero, y el ciego recibió la vista. Ninguna persona se sanó hasta que el Señor no soltó la palabra. Entonces, los enfermos son sanados cuando soltamos la palabra, cuando decimos lo que Él dice. Los enfermos también son sanados cuando ungimos con aceite en su nombre. También los enfermos son sanados, gloria al nombre de Jesús, cuando ponemos las manos sobre ellos. Los enfermos son sanados también a través de actos proféticos. Los enfermos son sanados a través de una palabra de ciencia. Veo una persona que está en esta condición y ahora Dios lo está sanando. Pero todo se basa en las escrituras. Aleluya, y las escrituras dan testimonio de Él, de la palabra. Y entonces las escrituras comienzan a tener vida. Y cuando la recibes y la hablas, tienes, aleluya, espíritu. El espíritu de esa vida que va a operar. Gloria a Dios. La segunda cosa que yo veo aquí es la ofensa. Y la ofensa impide totalmente ese movimiento. Ese movimiento. Y cuando pensamos en la ofensa, pensamos simplemente en las personas que hemos ofendido o que nos han ofendido. Pero la cosa va mucho más allá que eso. Porque cuando hablamos de ofensa, estamos hablando de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo es que Dios se ofende? ¿Cómo es que el Señor se ofende? Éxodo capítulo 17. Casi apedrean a Moisés porque no había agua. Se recuerdan el tema del milagro de la peña de Oreb. Y entonces dice el verso 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masaj y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? O sea, ¿está Dios o no está Dios? ¿Y cuántas veces se nos chispotea esa palabra? Al final, ¿Dios está o no está? Al final, ¿Dios lo dijo o no lo dijo? Al final, ¿Dios lo va a hacer o no lo va a hacer? Como si Dios fuese un niño. Como estamos acostumbrados a manejar todas las cosas, nosotros pensamos que podemos manejar al Eterno, y no es así. Y eso produce una ofensa. Y esa ofensa ya se necesita arreglos con Dios.
Cuando las cosas van bien, el Señor está conmigo. Y cuando las cosas no van bien, ¿y dónde está Dios? Al final, porque dijo Él, y eso dijo, al final no dijo. Y ahí entramos en una cantidad de cosas que están ofendiendo. Al final Dios dice una cosa y no lo hace. Eso es lo que detuvo a muchas personas, y de eso muchos hicieron una doctrina. ¿Cómo que de eso? Sí. ¿Cuán ofendido está el corazón de una persona cuando Dios no le respondió esa oración? Cuando oraste por un enfermo y el enfermo no se sanó y se murió. Muchos han tenido esta experiencia, hombres de Dios, mujeres de Dios. Recuerdo a Reinhard Bonnke, que ya partió con el Señor, un evangelista poderosísimo, que ministraba a multitudes en el África, trajo un avivamiento tremendo. Él iba con todo su equipo. Y los vehículos que iban adelante chocaron una persona con un camión. Parece que estaba borracho este hombre y se le fue el camión y al final chocó contra uno de sus equipos, sus manos derechas, y murió él y el grupo que iba con él en ese carro o en ese automóvil. Ay, qué cosa tremenda, qué duro, ¿no? Porque a sus campañas llevaron muchos muertos y fueron resucitados. Algunos ni siquiera los tocó porque los ponían detrás de la plataforma o en un cuarto. Y mientras que daba la palabra, el hombre resucitaba. Sin embargo, los de él no resucitaron. ¿Qué es lo que pasó? Luego aparecieron los amigos de Job, ¿no? Para dar sus opiniones justicieras. Y eso es porque debe haber algo malo. Y eso es porque, y eso es porque, y eso es porque. Si alguien me pregunta por qué esa persona se sanó, te voy a decir sinceramente que no sé. Nada más. No sé por qué no se sanó. Pero no puedo hacer una doctrina y anular el plan, propósito de Dios y lo que el Señor Jesús hizo, lo que hicieron los discípulos, lo que hicieron los apóstoles y lo que hizo la iglesia primitiva. ¿Voy a anular todo eso por algunas personas que no se sanaron? No. ¿Por qué el Señor se llevó a mi marido si yo estaba orando y estuvimos ayunando? No lo sé. ¿Y por qué se llevó a mi hijo, a mi hija, a mi padre, etcétera? No lo sé. Lo vamos a saber cuando estemos allá. Ahí nos vamos a enterar. Pero ahora porque esa respuesta no fue contestada, voy a hacer una doctrina. El Señor a veces dice que no, y no hay registro en las Escrituras donde la Biblia dice, bueno, hay momentos que Dios te va a decir que no, así que no todas las oraciones serán contestadas del Padre. No hay registro de eso. No hay registro de eso, que ahora cuando ores vas a tener que esperar. Todo lo contrario, dice la palabra, si creemos que Él nos oye, ya tenemos las cosas que hemos pedido. Claro que las recibimos espiritualmente, luego se materializan en su momento. Pero nosotros hemos hecho doctrina de experiencias y no doctrina de las Sagradas Escrituras. Eso hace que se detengan el fluir, los milagros, las maravillas. Las maravillas. Entonces, por las oraciones que no fueron contestadas, por las experiencias que nosotros tuvimos. Hemos tenido tantas experiencias gloriosas y algunas negativas. Y esas negativas son como un golpe. Hay millones de cosas positivas, pero hay una negativa y parece que tiene la más fuerza, como quiere controlar las demás. No, nosotros debemos de movernos de acuerdo a la palabra. De acuerdo a la palabra, de acuerdo a la palabra. Gloria a Dios. Pero ya oraron muchas veces por mí. Y si Dios está diciendo, quiero que reciba sanidad. No, sí, está bien, amén, amén, amén. Gloria a Dios, yo lo recibo. Pero adentro mío digo, han orado mucho por mí. Ya oró el fulano de tal que él es sana, no sé cuánto. Oró el ministro tanto, oró aquel. Y no me sané. Ya estuve en la primera fila, ya me echaron aceite, ya oraron por mí. Le faltó que me escupieran nada más, como Jesús al ciego. Pero no sucedió nada. No importa. No es la regla. No es una regla. La regla es que Él sanó a todos. Y Él llevó las enfermedades de todos.
y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que si encontraste algún pastor, hermano o hermana que esté apoyando tu enfermedad y te hace sentir muy bien, porque al menos, bueno, si el Señor lo permite, todavía no sabes eso. Nunca oraste y tuviste una confirmación de Dios. Hijo mío, te he permitido esta enfermedad. Aún aquel que estaba enfermo preguntó, ¿quién pecó, mi padre o mi madre? Nosotros hacemos juicio muchas veces. ¿Será que no tiene fe? ¿Será que esto? Realmente no juzgues en cosas que tú no sabes. No comiences a adivinar. Porque el Señor dijo, esta enfermedad es para que el Señor se glorifique. Y se glorificó el Señor sanando. Y este también que se murió, también resucitó. Muy bien. William Branham resucitó tantos muertos, pero cantidades de muertos. Tuvieron un accidente y su esposa murió. Y él puso la mano sobre ella y la resucitó. Y hablaron unos minutos, pero luego el Señor se la llevó. Dios hace como quiere, donde quiere y de la forma que Él quiere. Pero eso no va a impedir que cumplas el plan y el propósito que tienes con el Señor. Necesitamos obedecer. Él dice sanar a los enfermos. Así que si ahora ahí en casa hay una persona que está paralítica, yo quiero que vayas en el nombre de Jesús y ponga tus manos y le digas, levántate y anda en el nombre de Jesús. Sé que vas a tener una batalla, pero no eres tú quien vas a sanar a ese enfermo. Es la palabra, es Jesucristo. Si hay personas ciegas, ve y pon tus manos sobre los ojos ahora y dile, en el nombre de Jesús recibe la vista. Si hay personas también que tienen alguna deformación física, quiero que pongas tu mano allí donde está, en el nombre de Jesús. No comiences a pensar, porque tu pensamiento se va a ir para cualquier lado. Pero si ya le oró el apóstol y no pasó nada, ¿qué le voy a orar yo? No. Esas cosas vinieron cuantas veces en mi vida. Sin embargo, es la palabra la que opera, es la palabra la que opera. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Si hay personas ahí que están atormentadas por demonios, espíritus inmundos que los atormentan de noche, voces y tantas otras cosas, pesadillas y cosas que lo atormentan, en el nombre de Jesús, identifícate en la familia de yo soy el que no puedo dormir, que me tienen loco los demonios, que me hablan, pero nunca se lo dije porque me van a llevar a un manicomio. No. Identifícate, que alguien que esté a tu lado te ponga la mano y eche fuera los demonios. Y cuando comienzan a salir los demonios o a hablar otras entidades a través de esa boca, y no te asustes, sigue en el nombre de Jesús. Y puede ser que te diga no voy a salir, pero Él siempre dice que no va a salir, pero siempre sale en el nombre de Jesús. Así que actívate ahora en el nombre de Jesús. Actívate ahora. Quebranta los genomas. Quebranta los géneros de miseria, quebranta los géneros de ruina, quebranta los géneros de enfermedad, quebranta los géneros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bueno, pero para eso se necesita el poder de Dios. Claro que sí que se necesita el poder de Dios. Y el poder de Dios está ahí en tu vida. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, el que opera en vosotros. Alabado sea el Señor, es el que opera en vosotros, el que opera en vosotros. Alabado sea el Señor, el poder de la resurrección. Alabado sea el Señor. Las personas que fueron sanadas, liberadas del COVID-19, no te quedas calladito allí con esa tremenda bendición diciendo gloria a Dios, aleluya, yo fui sanado, gracias Señor. No, usa tu celular, comparte a otros, comparte tu testimonio, grábate, envía el testimonio en el nombre de Jesús a tus amigos, a otras personas, averigua quién está con el COVID y averigua su teléfono y envía allí, alabado sea el Señor, tu testimonio. Yo estaba, pero oraron por mí, fui sanado. Sí, comienza a operar y hazle una oración. Y tú que me estás viendo ahora, recibe sanidad. Yo fui sanado y el que está en mí ahora, recibilo para que sea sanado ahora, y el poder de Dios estará obrando. Eso es, vamos, iglesia en movimiento, operando en el evangelismo, operando en la sanidad, operando en la liberación. Gloria al nombre de Jesús, operando en la restauración de todas las cosas. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Debemos de, alabado sea el nombre de Jesús, de operar
toda incredulidad sale fuera. Toda duda sale fuera. Aleluya. ¿Qué más dijo el Señor? Sé lleno del Espíritu Santo. 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 Alabado sea el nombre de Jesús. Sé lleno del Espíritu Santo. Comienza a recibir la llenura del Espíritu Santo. Comienza a recibir la llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Echa fuera demonios, no soporte las tinieblas, repréndelas en el nombre de Jesús. Trata las cosas naturales en lo natural, la carne con la carne, pero lo espiritual no vayas con la carne. Comienza a operar en el Espíritu, comienza a moverte en la dimensión del Espíritu. Usa el nombre de Jesús, los demonios salen en su nombre, no en mi nombre. No en mi nombre, no en mis gritos. Sale en el nombre de Jesús. Toma autoridad. Si hay algo espiritual, un movimiento espiritual, échalo fuera en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Recibe la liberación ahora. Recibe la liberación. Recibe la liberación. El Señor, aleluya, en este momento no es que te quiere sanar, está sanando. En este momento no es que quiere salvar, está salvando. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. La fe que está en ti ahora por el oír la palabra es la fe de Dios. Por lo tanto, está lista para producir obra. Si crees, gloria al nombre de Jesús para el que cree. Aleluya, todo es posible. Gloria a Dios, aleluya. Y no tome las cosas personales. Sí, estos días son días de guerra, días de guerra, días de guerra en el mundo espiritual, días de guerra donde los guerreros de Dios deben de levantarse con espadas afiladas, deben de levantarse con palabras, deben de confrontar la fuerza del mal. No tomes algo personal como que el enemigo te ataca solo a ti. No, no. El enemigo está atacando la obra. El enemigo está atacando al Todopoderoso. Así como perseguían la iglesia. Y el Señor dijo: ¿a quién tú persigues? A mí me persigues. No es ese grupo. No, a mí me estás persiguiendo. Todo el que se levanta en contra de la palabra, en contra del diseño de Dios, se está levantando contra Dios. Pero este es el día que ha hecho el Señor. Este es el día de salvación. Este es el día, no mañana. Este es el día, aleluya, para tu sanidad. Este es el día para tu liberación. Este es el día en el nombre de Jesús, donde toda cadena es quebrantada, donde toda cadena es quebrantada y donde la gloria del Eterno es manifestado en el nombre de Jesús. Aleluya. Voy a soltar la palabra de oración ahora, y cuando suelto la palabra de oración comienza a activarte. Gloria a Dios, porque estamos listos para ver milagros, estamos listos para ver sanidades, estamos listos. Gloria a Dios. Ya te oraron y te oraron y te oraron. Bueno, hazlo, vamos. Aleluya, hazlo en el nombre de Jesús. Muévete de acuerdo a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua Mashiach, en el nombre del Eterno, en el nombre del Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, en esta hora, Señor, y Ramá proclama Hamashaya, a Ramá proclama Ramanara, y Jamarra clama Ramanara, clama Raya. Señor, te adoramos ese nombre, y en ese nombre son hechos milagros ahora. Creada las córneas de los ojos, vista clara, buena vista, toda ceguera, miopía se va. Y jamás la rama clamará y cáncer. Te maldigo, te secas en el nombre de Jesús. Toda atadura, en el nombre de Jesús, demoníaca, todo espíritu del diablo, todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu que atormenta, en el nombre de Jesús, sale ahora. Sale ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se levantan los paralíticos. Ahora. Todo cáncer en la piel, todas deformaciones en los pies, en las manos, en el rostro, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús esta mañana
En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Si hay personas con las piernas más cortas que la otra, aleluya, siéntese que alguien que está a su lado ordene esa pierna que crezca. Si hay personas que no tienen el arco, alabado sea el Señor, sáquese el calzado. Y el que está a su lado, que le hable a su pie. Parece una locura. Le diga en el nombre de Jesús, hazte arco ahora. En el nombre de Jesús. Vamos, vamos. Vamos, tenemos unos minutos todavía. Unos minutos todavía en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. El poder de milagro, el poder de sanidad. El poder de Dios está allí. Está operando ahora en el nombre de Jesús. ¡Ah, vaya, vaya! Hay un milagro en este lugar. Cuando rama, clama, rama, vaya. El poder del evangelio, el poder de la sangre, el poder del nombre de Jesús está operando. Déjate usar ahora, déjate usar ahora. Hay una impartición, hay una transferencia del Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Urraba proclama, rababa proclama, narashaya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nos estamos preparando ahora para recibir los milagros. Aleluya, hemos orado, hemos declarado la palabra. Ahora comienza a actuar. Comienza a actuar en el nombre de Jesús. Comienza a actuar en el nombre de Jesús. Los que tenían problemas de la columna, agáchese en el nombre de Jesús. Revise si tenía nódulos en el pecho. Revise si había tumores. Revise su hernia. Revise ahora. Revise. Revísese en el nombre de Jesús. Revísese. Queremos oír esos testimonios. Porque el Señor está obrando. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Está obrando. 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 Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Arrollador es tu presencia. Arrolladora es tu presencia. Urrama, proclama, rabajaya, shamanahaya. Se encienden llamas. Llamas del Espíritu. Llamas de vida. Llamas en el nombre de Jesús. Se encienden los hogares. Se activan los hogares. En el nombre de Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Declaro por la palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que se crean órganos nuevos donde faltan los órganos. En el nombre de Jesús. Declaramos por la palabra también aquellos que tienen prótesis, Señor, sean convertidas en huesos. Sean convertidas, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora por la palabra declaramos en el nombre de Jesús que crezcan los miembros que faltan ahora. Ahora. Crea ese tímpano nuevo. Crea ahora ese ojo en el nombre de Jesús. Esos brazos, esas piernas. Ama, Sheherara, clama, Ramahaya. En el nombre de Jesús. Toda obesidad desaparece ahora. En el nombre de Jesús. Liberación, 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 liberación. Liberación en el nombre de Jesús. Todo trabajo de las tinieblas, todo trabajo del satanismo, del ocultismo, todo trabajo para la vida, para los hombres, las mujeres de Dios, para la familia, para la economía, para la salud. En el nombre de Jesús de Nazaret, son quebrantados ahora, son quebrantados ahora, son quebrantados ahora, son quebrantados ahora. Y la salvación ha llegado a la casa en el nombre de Jesús para disfrutarla. Gracias, Padre, gracias, Señor, gloria a Dios.